Hola, que Dios los bendiga. Vamos a ver en Efesios, en el capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y en el capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vemos acá que la palabra de Dios nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces tenemos que andar como hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Tenemos que vivir de otra manera, de una manera que se vea claramente que hemos vuelto al Señor. Entonces, nos dice la palabra que antes estábamos en tinieblas, ahora somos luz, estamos en el reino de Dios, en el reino de la luz, y somos luz. La luz de Cristo está en nosotros y dice que eso tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces, hemos visto en videos anteriores que en nuestra vida tiene que, si nos convertimos de verdad, tiene que haber un antes y un después de la cruz de Cristo. Hay una pasada manera de vivir y hay una nueva manera de vivir. Entonces dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos de eso, nos saquemos esas cosas. ¿Por qué? Porque dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Vivíamos de cualquier manera antes de volvernos a Dios. Entonces, todas las cosas que hacíamos en nuestra pasada manera de vivir tenemos que desecharlas, dejarlas. Dice: despójense, sáquense, sacúdanse de las cosas malas que hacían antes de conocer a Dios. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. O sea, hay un despojarse de todo lo pasado, de toda la manera de vivir anterior a cuando conocimos a Cristo. Hay un cambio de mente que tiene que darse en nuestra vida. ¿Se acuerdan que vimos que en nuestra alma están la mente, la manera de que pensamos, las emociones, los sentimientos y la voluntad? Todo eso está en nuestra alma. Entonces, nuestra alma tiene que ser transformada por Dios. Dice que renovemos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Vamos sacando las viejas estructuras mentales que teníamos de pensar acerca de diferentes temas y los vamos a ir cambiando por la verdad de Dios, por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que antes actuábamos de distintas maneras. Ahora tenemos que ver si como actuábamos antes está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Si no está conforme a la palabra de Dios, tenemos que cambiar de actitud frente a diferentes situaciones. Entonces vemos un despojarnos de la vieja manera de vivir, de las cosas que hacíamos antes, un cambiar la manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, y un vestirnos de la nueva vida en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Vestirnos de la verdad de Dios. Entonces dejamos las viejas maneras de pensar que teníamos acerca de diferentes temas, renovamos nuestra mente. Esto es importante que lo entendamos. Hay gente que dice: yo oro todo el día y le pido a Dios que me cambie la mente. No lo va a hacer Dios a esto. La Biblia nos da la orden a nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día en desechar los pensamientos malos que no están acorde a la verdad de Dios y elegir abrazar la verdad de Dios y elegir obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces no es Dios el que nos va a cambiar nuestra mente, porque Dios nos da libre albedrío. Nosotros decidimos si cambiamos la manera de pensar o no cambiamos la manera de pensar. Sí, está todo el poder de Dios a nuestro favor para fortalecernos y ayudarnos en este proceso. Este proceso lleva toda la vida. Entonces tenemos que pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos fortalezca para cambiar. Ahora, el cambio depende de nosotros, del esfuerzo que nosotros pongamos en
cambiar las mentiras que creíamos antes de conocer a Cristo o la vieja manera de pensar por la nueva manera de pensar. Esto requiere esfuerzo y requiere tiempo. ¿Esfuerzo en qué sentido? En el sentido de que yo tengo que interesarme en aprender la palabra de Dios. Tengo que conocer lo que dice la Biblia y tengo que decidir obedecer lo que dice la Biblia para que yo pueda andar en una nueva manera de vivir y que se vea claramente que me he vuelto al Señor. Quiera Dios bendecirnos y fortalecernos para llevar adelante esto en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque siempre podemos sacar enseñanzas para nuestra vida. Te pido que bendigas a cada persona, Señor, que está en este proceso de cambiar la vieja manera de pensar por la nueva manera de pensar de acuerdo a tu palabra. Te pido que fortalezcas a cada persona, Señor, y que nos ayudes a todos a honrarte con toda nuestra manera de vivir, Señor. Te damos gracias y te pido que fortalezcas a cada uno en este tiempo que tenemos que estar, Señor, en el aislamiento. Y te pido que tú nos estés dando de tu paz y nos estés dando sabiduría, Señor, y que nos ayudes a buscar cada día conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén.